Buenas tardes, estudiantes. La clase del día de hoy es acerca de las plantas psicotrópicas. Bien, la definición. Son aquellas plantas que poseen sustancias psicotrópicas. Ahora, la definición de sustancias psicotrópicas, en cambio, viene del griego psique, que significa mente, y tropein, que significa tornar. Otra definición es que son agentes químicos, naturales o sintéticas, que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, naturales si vienen de las plantas y sintéticas si en caso son producto de algunas reacciones químicas. Influyen en el estado de ánimo, en el estado de conciencia y en el comportamiento del individuo. Tenemos varios ejemplos de plantas que poseen sustancias psicotrópicas. Estas son el café. Tenemos en cambio en este caso una sustancia psicotrópica como es el alcohol. Tenemos el tabaco. Tenemos también la marihuana y otras que son sintéticas como la cocaína y también ciertos medicamentos y que se pueden encontrar. Bien, entonces como se les estaba mencionando, todas o muchas de las drogas son ilegales, como la heroína, el LSD, la cocaína y las anfetaminas. También son conocidas como sustancias psicoactivas a estas sustancias psicotrópicas, que van a actuar alterando el proceso de neurotransmisión, es decir, que van a estimular o inhibir la actividad de esta neurotransmisión. Bien, tenemos en cambio el uso de plantas psicotrópicas en la época prehispánica, es lo que nos interesa. Es decir, que en la época prehispánica existían ya el uso de estas plantas psicotrópicas que luego de algún estudio se determinó lo siguiente. El origen está en la región amazónica. Estas plantas o el uso de estas plantas psicotrópicas también fue como bienes de intercambio. Se utilizaban también como plantas medicinales y en ciertos rituales de estos grupos se utilizaba para probar sus cualidades alucinógenas. Es decir, que el líder de esa comunidad debería probar estas plantas para tener estas cualidades alucinógenas. Bien, entonces en este estudio la evidencia más clara que encontraron en esta cultura es el uso de pipas, ¿sí? Y también de unas tabletas llamadas DRP, con estas plantas psicotrópicas. Entonces esas son las dos evidencias más claras que tienen sobre el uso de las plantas en la época prehispánica. Bien, tenemos las evidencias arqueológicas y etnográficas de las formas de uso. Como se les mencionó anteriormente, se realizó este estudio y en este estudio encontraron ciertas evidencias de las formas de uso. Estas personas usaban de la siguiente forma: fumando en cigarros o en pipas, comiéndolas, ingiriéndolas por vía nasal, y la evidencia más clara son el uso de pipas y de tabletas llamadas DRP. Esas dos formas de uso. Las plantas psicotrópicas han tenido varios usos. Dentro de estos, por ejemplo, se emplean en tratamientos de la psicosis maníaco-depresiva. Entonces, lo que hace es reducir las crisis que afectan a las personas que padecen esta patología. Este es, por ejemplo, un uso de estas plantas psicotrópicas. Dentro de las plantas psicotrópicas tenemos al tabaco, cuyo nombre científico es Nicotiana tabaco, y que estamos observando en la imagen. Esta es una planta de tabaco. Tiene los siguientes efectos. Produce efectos estimulantes seguidos de estados de depresión.
estimula el sistema nervioso central, produciendo taquicardia y aumento de la presión arterial. En el sistema digestivo produce diarrea, aumentando secreción gástrica o pirosis, es decir, la quemazón en el esófago. Es un inductor enzimático, ya que afecta a las concentraciones plasmáticas de otros fármacos. Y también es adictivo. Luego tenemos la marihuana. Vamos a estudiar aquí los efectos a corto plazo y a largo plazo del uso de toda la hoja de marihuana. ¿Sí? Entonces, a corto plazo tenemos, bajo los efectos de la droga se puede experimentar lo siguiente: sentidos alterados, como ver colores más brillantes; sentido del tiempo alterado, como por ejemplo minutos que parecen horas en ese caso; cambios en el estado de ánimo, como se dijo al inicio; problemas con el movimiento del cuerpo; problemas con el pensamiento, es decir, que problemas con resolver problemas y la memoria; y mayor apetito. En cambio, tenemos a largo plazo problemas con el desarrollo del cerebro. Las personas que comenzaron a consumir marihuana en la adolescencia pueden tener problemas para pensar, recordar y aprender. Es un problema que es a largo plazo, es decir, que ya no se va a poder resolver. Luego tenemos problemas respiratorios, como tos, si es que fuma frecuentemente. Y por otro lado tenemos problemas de desarrollo infantil durante y después del embarazo, si una mujer fuma marihuana durante el embarazo. Y de aquí la importancia de que las mujeres en estado de gestación dejen de consumir marihuana. Y básicamente todas estas plantas que tienen sustancias psicotrópicas. Bien, la marihuana también se está estudiando por los científicos como una medicina. Entonces, la marihuana tiene estas sustancias químicas llamadas cannabinoides y que algunas están aprobadas por la FDA. Estas son la tetrahidrocannabinol, con las siglas THC, que van a realizar lo siguiente: tratan las náuseas causadas por la quimioterapia y aumentan el apetito en pacientes con pérdida severa de peso causadas por el SIDA. Y tenemos otra sustancia química de la marihuana, que sería el cannabidiol. Este cannabidiol trata dos formas de epilepsia infantil severa. Por el último, por ejemplo, en Ecuador ya se está realizando estos tratamientos con cannabidiol, dando excelentes resultados. Y básicamente en algún reportaje que salió en la televisión, menciona que, por ejemplo, un niño que también sufre de este trastorno de epilepsia, se le suministra esta sustancia y menciona en la entrevista que son ya 2 años a partir del uso de esta sustancia química que, por ejemplo, ese niño ya no sufre estas crisis de epilepsia. ¿Sí? Entonces, eso es la marihuana medicinal. Pero es muy importante definir aquí que la marihuana medicinal es, en cambio, que se va a extraer estas sustancias químicas que tiene la marihuana. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a utilizar estos tratamientos no tengan los efectos que estábamos comentando anteriormente. En otras palabras, se va a extraer estas sustancias químicas, ¿sí?, para únicamente utilizar las que van a tener efectos positivos en estos tratamientos. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias.